Cuando mi esposo murió, mi hija asumió la empresa familiar. Al volver de un viaje, encontré mi ropa en el garaje con una nota: bienvenida a tu nuevo hogar, de ahora en adelante yo me encargo de todo. Yo había vendido la casa el día anterior. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Ernestina, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo mi propia hija me traicionó de la manera más cruel que jamás imaginé posible. Regresé de Oaxaca después de 2 semanas esparciendo las cenizas de César en los lugares que él amaba. Necesitaba ese tiempo sola para procesar su partida, para llorar sin que nadie me viera, para despedirme de 40 años de matrimonio. Durante el viaje, Bianca me había mandado algunos mensajes preguntando cuándo volvería, pero nada fuera de lo común. Su esposo Alejandro también había sido cortés, mandándome saludos a través de ella. Nunca sospeché lo que me esperaba. Llegué a la casa alrededor de las 5 de la tarde de un martes. Desde que bajé del taxi, algo se sintió diferente. Las cortinas estaban cerradas de una manera extraña, como si quisieran ocultar algo. Saqué mis llaves y traté de abrir la puerta principal, pero la cerradura había sido cambiada. «¿Qué demonios?», murmuré, tocando el timbre de mi propia casa. Alejandro abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alto, de 35 años, siempre me había parecido demasiado calculador para mi Bianca. «Ernestina, qué bueno que ya llegaste», me dijo, pero no se movió para dejarme pasar. «Alejandro, ¿por qué cambiaron la cerradura? No puedo entrar a mi casa». «Ah, sí, sobre eso». Hizo una pausa dramática. «Bianca te quiere hablar. Ven, vamos al garaje». Mi estómago se contrajo. ¿El garaje? ¿Por qué me llevaba al garaje? Caminé detrás de él, cargando mi maleta, sintiendo que cada paso me alejaba de la familiaridad de mi hogar. Cuando llegamos al garaje, me quedé paralizada. Todas mis pertenencias estaban ahí. Mi ropa, mis libros, mis fotografías, los recuerdos de toda una vida, todo amontonado en cajas y bolsas como si fuera basura que alguien quería desechar. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando. Bianca apareció desde la casa. Mi hija, de 32 años, con la cara que yo tanto amaba, pero con una expresión que jamás le había visto. Fría. Calculada. Cruel. «Mamá», me dijo, y su tono me heló la sangre. No era el saludo cariñoso de una hija que había extrañado a su madre. Era el tono de alguien que estaba a punto de dar malas noticias. En su mano tenía un papel doblado. Me lo extendió sin ceremonia. «Lee esto», me ordenó. Con las manos temblorosas, desdoblé el papel. Las palabras estaban escritas con la letra de Bianca, pero el mensaje parecía venir de una extraña. «Bienvenida a tu nuevo hogar. De aquí en adelante, yo asumo todo. La casa, la empresa, las decisiones. Tú ya cumpliste tu papel». Leí las palabras una vez, 2 veces, 3 veces, como si leyéndolas otra vez pudieran cambiar su significado. «No entiendo», susurré. «Es muy simple, mamá. Alejandro y yo hemos decidido que es hora de que nosotros tomemos las riendas. Papá ya no está, y tú, bueno, tú ya no puedes manejar responsabilidades tan grandes». «¿Responsabilidades tan grandes?», repetí, sintiendo como si estuviera en una pesadilla. «Bianca, esta es mi casa. Esta empresa la construí junto con tu padre». Alejandro se rió, un sonido despectivo que me cortó como una navaja. «Ernestina, con todo respeto, pero César era el cerebro detrás de todo. Tú solo estabas ahí». La bofetada de sus palabras me dejó sin aliento. 40 años de trabajo, de sacrificios, de noches sin dormir construyendo algo de la nada, reducidos a «solo estabas ahí». «Mira, mamá», continuó Bianca, como si me estuviera explicando algo obvio a una niña pequeña, «el garaje está muy cómodo. Lo arreglamos para ti. Tienes tu propio baño, una pequeña cocina. Es perfecto para una persona mayor que necesita simplicidad». «¿Una persona mayor?», mi voz subió de tono. «Soy tu madre. Y por eso mismo», intervino Alejandro, «queremos que estés cómoda y sin preocupaciones. Nosotros nos encargaremos de todo lo difícil». Miré a Bianca, buscando en sus ojos algún rastro de la niña que había criado, que había cuidado cuando estaba enferma, a quien había enseñado a caminar, a leer,
a ser una buena persona. Pero esos ojos que me miraban eran los de una extraña. ¿Y si no acepto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá, no te pongas dramática. Es lo mejor para todos. Alejandro tiene ideas muy buenas para modernizar la empresa. Y yo sé cómo manejar esta casa mejor que tú. Mejor que yo. La casa que había limpiado, decorado, llenado de amor durante décadas. La empresa que había ayudado a levantar desde cero, trabajando 18 horas al día cuando César estaba empezando. Sentí que mis piernas se debilitaban. Me apoyé contra la pared del garaje, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mi propia hija me estaba corriendo de mi casa, de mi vida, como si fuera una empleada despedida. ¿Dónde voy a dormir?, pregunté con un hilo de voz. Aquí está perfecto, dijo Bianca, señalando una cama plegable que habían puesto en una esquina del garaje. Es temporal, hasta que te acostumbres a la nueva situación. Temporal. Como si esto fuera un arreglo que eventualmente mejoraría, cuando en realidad sabía que era mi nueva realidad. Necesito. Comencé, pero mi voz se quebró. Necesito un momento. Por supuesto, dijo Alejandro con falsa comprensión. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo recuerda que ahora las reglas de la casa las ponemos nosotros. Se fueron, dejándome sola en el garaje con mis pertenencias esparcidas como evidencia de una vida que acababa de ser desmantelada. Me senté en una de las cajas, rodeada por los restos de mi existencia, y por primera vez en años, me permití llorar sin control. Pero mientras las lágrimas caían, algo dentro de mí se endurecía. Algo que ellos no sabían, algo que les iba a dar la sorpresa de sus vidas. Los siguientes días fueron una pesadilla de humillaciones constantes. Despertar en el garaje cada mañana me recordaba brutalmente mi nueva realidad. El colchón de la cama plegable me dolía la espalda, y el ruido del motor del refrigerador viejo que habían puesto ahí me mantenía despierta la mayor parte de la noche. El primer desayuno fue especialmente cruel. Entré a la cocina alrededor de las 7 de la mañana, como había hecho durante 40 años. Bianca estaba preparando café en mi cafetera, usando mis tazas favoritas. Buenos días, dije, tratando de mantener algún vestigio de normalidad. Mamá, me dijo sin levantar la vista, de ahora en adelante, tienes tu pequeña cocina en el garaje. Sería mejor que la uses. Pero Bianca, es solo un café. Es que Alejandro y yo necesitamos privacidad para planear las actividades del día. ¿Tú entiendes, verdad? No entendía nada. Esta era la cocina donde había preparado el desayuno para ella durante años, donde le había enseñado a hacer huevos revueltos, donde habíamos tenido tantas conversaciones de madre e hija. Alejandro bajó las escaleras en ese momento, usando una de las batas de César. Mi César. Ver a ese hombre en la ropa de mi difunto esposo me revolvió el estómago. Buenos días, señora Ernestina, me dijo con una sonrisa condescendiente. ¿Ya conoció su nueva cocina? Es muy práctica para personas de su edad. Personas de mi edad. Como si fuera una anciana decrépita incapaz de funcionar normalmente. Alejandro, yo. Ah, y otra cosa, me interrumpió, sirviéndose café en la taza que había sido de César durante años. A partir de hoy voy a necesitar que respete ciertos horarios. Bianca y yo trabajamos desde casa, y necesitamos que la casa esté silenciosa durante nuestras juntas. ¿Juntas de qué?, pregunté. De la empresa, obviamente. Estamos implementando cambios importantes. La empresa. Mi empresa. La que había ayudado a construir, donde conocía a cada empleado, cada cliente, cada detalle del negocio. ¿Qué tipo de cambios? Bianca y Alejandro intercambiaron una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Era la mirada de dos personas compartiendo un secreto. Nada que te tenga que preocupar, mamá. Solo modernización. Cosas que no entenderías. Cosas que no entendería. La mujer que había llevado los libros contables durante décadas, que había negociado con proveedores, que había entrenado a empleados nuevos, ahora no entendería los cambios en su propia empresa. Me gustaría participar en esas juntas, dije, tratando de mantener la dignidad. Alejandro se rió abiertamente. Ernestina, por favor. Esto es serio.
No podemos tener interferencias sentimentales en decisiones de negocio. Interferencias sentimentales. Mi experiencia de 4 décadas se había convertido en interferencia sentimental. Durante las siguientes semanas, el patrón se hizo más claro y más cruel. Cada mañana, Bianca y Alejandro tenían, juntas, en la oficina que César había construido en casa. Yo podía escuchar sus voces a través de las paredes, riéndose, tomando decisiones sobre mi empresa sin consultarme nada. Un día escuché a Alejandro hablando por teléfono con alguien. Sí, la vieja finalmente se hizo a un lado. No, no fue difícil. Bianca manejó todo perfectamente. Claro, ahora podemos hacer las cosas como deben ser. La vieja. Así era como se refería a mí. Los empleados empezaron a llegar a la casa para las juntas. Personas que me conocían desde hacía años, que habían trabajado conmigo, que me respetaban. Pero ahora, cuando me veían en el jardín o entrando a la casa, me saludaban con una extraña incomodidad. Buenos días, señora Ernestina, me decía José, el contador que había trabajado con nosotros durante 15 años. Pero su tono era diferente. Distante. Como si yo fuera una tía mayor a quien había que tratar con cortesía pero no tomar en serio. Un día me armé de valor y traté de unirme a una de sus juntas. Perdón, dije, tocando la puerta de la oficina, ¿puedo pasar? Mamá, me dijo Bianca con una sonrisa forzada, estamos en una junta importante. Lo sé. Por eso quiero participar. Alejandro se levantó de la silla que había sido de César y caminó hacia mí. Ernestina, respetamos mucho tu experiencia pasada. Pero ahora necesitamos enfoques más modernos. Más ágiles. ¿Enfoques modernos para qué? Para hacer crecer la empresa. Para llevarla al siguiente nivel. Miré alrededor de la oficina. Los empleados evitaban mi mirada. Bianca jugaba con un lápiz, claramente incómoda pero no dispuesta a defenderme. ¿Y cuáles son esos enfoques?, insistí. Bueno, dijo Alejandro, claramente disfrutando mi humillación pública. Por ejemplo, hemos decidido cambiar completamente nuestra estrategia de precios. Subir todo un 30%. Mi corazón se detuvo. ¿30%? Alejandro, nuestros clientes más antiguos no van a aceptar eso. Los vamos a perder. Ese es exactamente el tipo de pensamiento limitado que nos ha mantenido estancados, me respondió. Si no pueden pagar nuestros precios, entonces no son los clientes que queremos. Pero llevamos años construyendo esas relaciones. Ernestina, me interrumpió, su voz tomando un tono de impaciencia fingida, el mundo de los negocios ha cambiado mucho desde tus tiempos. Ahora todo es sobre maximizar ganancias, no sobre hacer caridad con clientes que no valoran nuestro trabajo. Sentí que la sangre se me subía a la cara. 40 años de trabajo reducidos a hacer caridad. Alejandro, con todo respeto, pero yo conozco esta empresa mejor que... ¿Mejor que qué?, me cortó. Mejor que alguien con un MBA. ¿Mejor que alguien que entiende las tendencias actuales del mercado? El silencio en la oficina era ensordecedor. Todos miraban hacia abajo, hacia sus papeles, hacia cualquier lugar excepto hacia mí. Creo que será mejor que regrese a sus actividades, señora Ernestina, me dijo José suavemente, como si me estuviera haciendo un favor. Salí de la oficina con las mejillas ardiendo de humillación. Mientras cerraba la puerta, escuché a Alejandro decir. Bueno, como iba diciendo antes de la interrupción. Esa noche, sola en el garaje, me senté en la cama plegable y traté de procesar lo que había pasado. Mi propia hija había permitido que su esposo me humillara frente a empleados que me conocían desde hace años. Había permitido que me tratara como una vieja tonta que no entendía el mundo moderno. Pero mientras estaba ahí, rodeada de cajas con mis pertenencias, recordé algo que ellos no sabían. Algo que había hecho antes de irme a Oaxaca. Algo que iba a cambiar todo. Y por primera vez desde que había regresado de mi viaje, sonreí. Las semanas que siguieron fueron como vivir en una pesadilla despierta. Cada día que pasaba, Alejandro se volvía más descarado con su desprecio hacia mí, y Bianca parecía cada vez más cómoda permitiéndolo. Me despertaba todas las mañanas al sonido de sus risas en la cocina, planeando su día mientras yo me vestía en silencio en el garaje frío. La pequeña cafetera que me habían dado tardaba una eternidad en hacer una taza de café decente,
Y cada sorbo me recordaba la cafetera italiana que César me había regalado en nuestro 10º aniversario, que ahora usaban ellos como si siempre hubiera sido suya. Un martes por la mañana, mientras tomaba mi café aguado sentada en la única silla plegable que cabía en mi nuevo hogar, escuché voces conocidas llegando a la casa. Reconocí inmediatamente la risa de María Elena, nuestra contadora principal, y la voz grave de Roberto, nuestro gerente de ventas más exitoso. Me vestí rápidamente y salí al jardín, esperando saludarlos como siempre había hecho. Cuando María Elena me vio, su sonrisa se volvió incómoda. Señora Ernestina, qué gusto verla, me dijo, pero había algo forzado en su tono. María Elena, Roberto, lo saludé con genuino cariño. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas en la oficina? Roberto miró hacia la casa antes de responder, como si necesitara permiso para hablar conmigo. Bien, señora. Muy bien. El señor Alejandro tiene muchas ideas nuevas. ¿Ideas nuevas?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, está implementando muchos cambios. Modernizando todo. Antes de que pudiera preguntar más detalles, Alejandro apareció en la puerta principal. Roberto. María Elena. Pasen, pasen. Los estaba esperando. Noté como ni siquiera me saludó. Como si yo fuera invisible. Ernestina, me dijo finalmente, con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar, ¿no tienes algo que hacer? Creo que el jardín necesita atención. El jardín. Mi jardín. El que había cuidado durante 40 años, que conocía cada planta, cada rincón. Ahora era mi trabajo asignado, para mantenerme ocupada y fuera del camino. Claro, respondí, tragándome la humillación. Mientras ellos entraban a la casa, yo me quedé afuera, fingiendo podar las rosas, pero en realidad tratando de escuchar su conversación a través de la ventana abierta de la oficina. Entonces, como les decía, escuché la voz de Alejandro: vamos a cancelar todos los contratos con clientes que no sean rentables al 100%. ¿Cancelar?, preguntó María Elena. Pero señor Alejandro, algunos de esos clientes llevan con nosotros más de 20 años. Exactamente el problema, María Elena. Han estado pagando precios de hace 20 años. Es hora de que paguen lo que realmente vale nuestro trabajo. Pero señor, intervino Roberto, la señora Ernestina siempre nos dijo que esos clientes antiguos eran la base sólida de la empresa. Que gracias a ellos pudimos crecer. Roberto, la voz de Alejandro se volvió cortante, la señora Ernestina ya no toma decisiones aquí. Sus métodos eran muy sentimentales. Poco profesionales. En el mundo moderno, los negocios son negocios. Sentí como si me hubieran dado una puñalada. Métodos sentimentales. Poco profesionales. Los mismos métodos que habían mantenido la empresa funcionando durante décadas, que habían creado lealtad tanto en empleados como en clientes. Además, continuó Alejandro, he estado revisando los números, y creo que podemos duplicar nuestras ganancias si nos enfocamos solo en proyectos grandes. Nada de trabajitos pequeños. ¿Trabajitos pequeños? La voz de María Elena sonaba preocupada. Señor, esos trabajitos pequeños representan casi el 40% de nuestros ingresos. Por ahora. Pero cuando tengamos solo clientes premium, ese 40% va a parecer calderilla. Escuché el sonido de papeles siendo movidos, probablemente Alejandro mostrándoles algún plan que había hecho sin consultar a nadie que realmente entendiera el negocio. ¿Y la señora Ernestina está de acuerdo con estos cambios?, preguntó Roberto cautelosamente. Hubo una pausa antes de que Alejandro respondiera, y pude imaginar su sonrisa arrogante. La señora Ernestina está, digamos que está enfocada en otras cosas ahora. Bianca y yo hemos decidido que es mejor que ella se retire completamente de las operaciones del negocio. Por su propio bien, por supuesto. Por mi propio bien. Como si fuera una niña pequeña que necesitaba protección de la realidad. Miren, continuó Alejandro, entiendo que puede ser un ajuste después de tantos años, pero confíen en mí. Tengo una maestría en administración de empresas. Sé lo que hago. Durante las siguientes 2 horas, escuché mientras Alejandro desmontaba sistemáticamente todo lo que César y yo habíamos construido. Clientes que iba a despedir, empleados de medio tiempo que iba a eliminar para optimizar costos, proveedores con los que íbamos a renegociar desde cero, para obtener mejores precios.
Cuando finalmente se fueron, me quedé en el jardín, temblando no de frío sino de rabia contenida. Este hombre estaba destruyendo el trabajo de mi vida, y mi propia hija lo estaba permitiendo. Esa tarde, Bianca salió a buscarme. «Mamá, ¿puedes venir? Necesitamos hablar». La seguí hasta la sala, donde Alejandro estaba sentado en el sillón favorito de César, leyendo algo en su laptop. «Ernestina», me dijo sin levantar la vista, «hemos decidido que es mejor que tengas una rutina más estructurada». «¿Una rutina?» «Sí», intervino Bianca. «Para que te sientas útil. Hemos pensado que podrías encargarte de algunas tareas domésticas». «¿Tareas domésticas?» «Nada pesado», se apresuró a aclarar Bianca. «Solo mantener el jardín, tal vez ayudar con la limpieza. Te mantendría activa». «Activa». Como si fuera una mascota que necesita ejercicio. «Bianca, ¿yo construí esta empresa junto con tu padre?» «Mamá», me interrumpió, «eso fue antes. Ahora las cosas son diferentes». «¿Diferentes cómo?» Alejandro finalmente levantó la vista de su laptop. «Ernestina, seamos honestos. Tú ayudaste mucho en los primeros años, nadie lo niega. Pero César era el verdadero visionario. Sin él, francamente, no estás equipada para manejar las demandas del mercado actual». «¿No estoy equipada?» «Es la realidad», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. «Los tiempos han cambiado. Ahora todo se maneja digitalmente, hay nuevas regulaciones, competencia internacional. Cosas que están fuera de tu rango de experiencia». «Fuera de mi rango de experiencia». El hombre que había llegado a nuestra familia hace apenas 3 años me estaba explicando que yo no entendía el negocio que había ayudado a construir desde cero. «Además», añadió Bianca, «creemos que sería bueno para ti tener algo en que enfocarte que no sea tan estresante». «Estresante». Dirigir mi propia empresa era demasiado estresante para mí, pero vivir en un garaje sin dignidad no lo era. «¿Y si no quiero hacer tareas domésticas?», pregunté. La mirada que intercambiaron Bianca y Alejandro me dijo todo lo que necesitaba saber. «Mamá», dijo Bianca suavemente, «aquí todos tenemos que contribuir. Esta casa es cara de mantener, ¿la empresa necesita toda nuestra atención?» «Mi atención interfiere con la empresa, pero mi trabajo doméstico es una contribución valiosa». «No lo pongas así», me dijo Alejandro. «Míralo como una oportunidad de relajarte, de disfrutar tus años dorados sin preocupaciones». «Mis años dorados. En un garaje. Haciendo trabajos domésticos en mi propia casa mientras ellos destruían mi empresa». «¿Tengo opción?», pregunté. Bianca bajó la mirada. «Mamá, solo queremos que seas feliz». Esa noche, mientras barría las hojas del patio bajo la luz del porche, me pregunté cómo había llegado a este punto. ¿Cómo había criado a una hija capaz de tratarme así? ¿Dónde había fallado como madre? Pero mientras recogía las hojas en bolsas, una por una, meticulosamente, recordé algo importante. Recordé que había tomado una decisión antes de irme a Oaxaca. Una decisión que había tomado precisamente porque conocía muy bien a las personas con las que vivía. Y mientras veía las luces de la oficina donde Alejandro probablemente seguía planeando la destrucción de mi empresa, sonreí en la oscuridad. Porque ellos no sabían lo que yo sabía. Todavía no. El momento más doloroso llegó 3 semanas después, durante lo que debería haber sido una celebración familiar. Era el cumpleaños de César. Habría cumplido 69 años. Durante 40 años, ese día había sido sagrado en nuestra casa. Cocinaba su platillo favorito, compraba una botella del vino que le gustaba, y Bianca siempre venía a cenar para recordarlo juntas. Me desperté esa mañana con el corazón pesado pero con esperanza. Tal vez este día nos recordaría a Bianca y a mí quienes éramos realmente. Tal vez el amor por su padre sería más fuerte que la influencia de Alejandro. Había guardado una botella del vino favorito de César, escondida en una de mis cajas. También había comprado los ingredientes para hacer sus enchiladas rojas, las que él decía que nadie hacía como yo. Alrededor de las 10 de la mañana, toqué la puerta de la cocina. «Bianca, ¿puedo pasar? Quería cocinar algo especial hoy». «¿Especial por qué?», me preguntó, sin levantar la vista de su teléfono. «Es el cumpleaños de tu papá». Se quedó callada por un momento,
Y por un segundo pensé que había recordado lo importante que era este día para nosotras. Ah, sí, dijo finalmente. Se me había olvidado. Se le había olvidado. El cumpleaños del hombre que la había criado, que había trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba, que había muerto hace apenas 6 meses. Pensé que podríamos hacer las enchiladas que le gustaban, continué. Y tal vez cenar juntas esta noche, como antes. Ay, mamá, suspiró, como si le estuviera pidiendo algo a Disneyville. Alejandro y yo tenemos planes. Vamos a salir con unos amigos. No pueden cancelar. Es solo una noche. Para recordar a tu papá. Mamá, no puedo cancelar. Son planes importantes. Gente de negocios. Gente de negocios. Más importante que honrar la memoria de su padre. Está bien, dije, tragándome la decepción. Tal vez cuando regresen. No importa la hora. No creo que sea buena idea. Vamos a llegar tarde y probablemente cansados. En ese momento entró Alejandro, ya vestido con uno de los trajes que había pertenecido a César. Verlo usando la ropa de mi esposo muerto me revolvió el estómago. Buenos días, Ernestina, me dijo con esa sonrisa falsa. ¿Interrumpo algo? Le estaba explicando a mamá que hoy tenemos compromisos, le dijo Bianca. Ah, claro. El networking con los Herrera. Muy importante para la expansión de la empresa. Networking. Expansión. Palabras que usaba para hacer que salir a beber con unos conocidos sonara como trabajo serio. Es el cumpleaños de César, le dije directamente. Ah, dijo, y pude ver que realmente no le importaba. Sí, qué lástima. Pero ya sabes cómo son estos compromisos de negocio. No se pueden mover. ¿No se pueden mover o no quieren moverlos? Bianca me lanzó una mirada de advertencia. Mamá, no empieces. ¿No empiece qué? ¿A recordar a tu padre? ¿A esperar que su única hija honre su memoria? No hagas esto dramático, me dijo Alejandro. César entendería que los negocios son prioritarios. Él era un hombre práctico. César entendería. Este hombre que apenas había conocido a mi esposo 3 años se atrevía a decirme lo que César entendería. César era un hombre familiar, le respondí. Para él, la familia siempre venía primero. Bueno, dijo Alejandro, ajustándose la corbata de César frente al espejo del pasillo, tal vez esa mentalidad es parte de por qué la empresa no creció tanto como podría haber crecido. Sentí como si me hubieran abofeteado. Esta crítica a César, el hombre que había construido algo de la nada, que había sacrificado tanto por su familia, venía de alguien que había heredado todo sin trabajar por ello. Alejandro, dije, mi voz temblando de rabia contenida, César construyó esta empresa con sus propias manos. Y nosotros la vamos a llevar al siguiente nivel, me interrumpió. Pero eso requiere sacrificios. Requiere profesionalismo. Profesionalismo. Como si recordar a un padre muerto fuera poco profesional. Bianca se acercó a mí y puso una mano en mi hombro, un gesto que una vez habría sido consolador pero que ahora se sentía condescendiente. Mamá, entiendo que extrañes a papá. Yo también lo extraño. Pero la vida continúa. Él querría que nos enfocáramos en el futuro, no en el pasado. El pasado, repetí. Murió hace 6 meses, Bianca. 6 meses. Exactamente. Ya es hora de seguir adelante. Seguir adelante. Como si el dolor fuera algo que se pudiera programar, algo que se pudiera superar en un calendario establecido por la conveniencia de otros. Los vi irse esa noche, arreglados y riéndose, probablemente aliviados de escapar de la vieja dramática, que quería hacer algo tan anticuado como recordar a un padre muerto. Me quedé sola en el garaje, con la botella de vino y los ingredientes para las enchiladas que nunca hice. Por primera vez desde la muerte de César, me permití llorar de verdad. No el llanto controlado que había hecho durante el funeral, no las lágrimas silenciosas que derramaba por las noches. Sino un llanto profundo, desgarrador, que venía desde lo más hondo de mi alma. Lloré por César, que había muerto sin saber que su hija se convertiría en esto. Lloré por la Bianca que había criado, la niña que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, que me hacía dibujos el Día de las Madres, que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero sobre todo,
lloré por mí. Por la mujer que había sacrificado tanto, que había trabajado tanto, que había dado tanto amor, solo para terminar como una carga en su propia casa. Esa noche, sentada en la cama plegable, mirando las cajas con mis pertenencias, me hice las preguntas más dolorosas. ¿Había sido una mala madre? ¿Había malcriado a Bianca? ¿Había fallado en enseñarle valores básicos como el respeto y la gratitud? Recordé todas las veces que había trabajado doble turno para pagarle la escuela privada que quería. Las veces que César y yo habíamos pospuesto vacaciones para poder pagarle los cursos de arte que tanto le gustaban. La vez que vendimos el carro para poder darle la quinceañera de sus sueños. ¿Dónde había estado mi error? ¿En darle demasiado? ¿En no enseñarle que las cosas se ganan con trabajo? ¿En protegerla demasiado de las dificultades de la vida? O tal vez, pensé con una amargura que me sorprendió a mí misma, tal vez simplemente había criado a una persona egoísta. Tal vez, a pesar de todos mis esfuerzos, Bianca había salido igual que mi suegra, que siempre había visto a César como una fuente de dinero y estatus, no como una persona que merecía amor y respeto. Pero mientras estaba ahí, hundiéndome en la autocompasión y el dolor, algo cambió dentro de mí. Una pequeña llama de rabia comenzó a arder. No la rabia explosiva que había sentido antes, sino algo más frío, más calculado. Comencé a recordar conversaciones que había tenido con César durante sus últimos días en el hospital. Conversaciones sobre el futuro, sobre nuestros miedos, sobre las decisiones que deberíamos tomar. Ernestina, me había dicho, sosteniendo mi mano con la poca fuerza que le quedaba, prométeme que te vas a cuidar. Prométeme que no vas a dejar que nadie se aproveche de ti. En ese momento había pensado que se refería a extraños, a estafadores que a veces atacan a viudas. Nunca imaginé que se refería a su propia hija. Pero César me conocía mejor que nadie. Había visto cosas que yo no quería ver. Había notado cambios en Bianca que yo había preferido ignorar. Si alguna vez sientes que no te respetan, me había dicho en otra ocasión, recuerda quién eres. Recuerda todo lo que has logrado. Y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Esa noche, sola en el garaje en el cumpleaños de mi esposo muerto, finalmente entendí el mensaje. Y por primera vez en semanas, comencé a planear en serio. Me levanté de la cama, caminé hasta una de las cajas donde había guardado mis documentos importantes, y saqué una carpeta que había mantenido escondida desde antes de irme a Oaxaca. Dentro estaba el documento que iba a cambiar todo. El documento que ellos no sabían que existía. El documento que demostraba que yo había estado varios pasos adelante de ellos desde el principio. Mientras lo releía bajo la luz tenue del garaje, sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa que César habría reconocido. La sonrisa de la mujer que él había amado, la mujer fuerte que había ayudado a construir un imperio familiar. La mujer que estaba a punto de recuperar su poder. La mañana siguiente al cumpleaños olvidado de César, desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Era como si la tristeza de la noche anterior hubiera quemado toda la confusión y el dolor, dejando solo determinación pura. Me levanté temprano, antes de que Bianca y Alejandro despertaran, y comencé a revisar sistemáticamente todas las cajas con mis pertenencias. No estaba buscando recuerdos sentimentales. Estaba buscando armas. En la tercera caja encontré exactamente lo que necesitaba, todos los documentos legales que había guardado meticulosamente durante 40 años. Contratos originales, escrituras, registros de la empresa, estados financieros, y lo más importante de todo, el testamento real de César. Pero antes de llegar a eso, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas, mi viejo cuaderno de contabilidad. El mismo cuaderno donde había llevado las cuentas durante los primeros 10 años de la empresa, cuando no teníamos dinero para contratar un contador profesional. Mientras pasaba las páginas amarillentas, recordé todo. Cada préstamo que habíamos pedido, cada cliente que habíamos conseguido, cada crisis que habíamos superado juntos. César aparecía en muchas de las entradas, sí, pero la letra era mía. Los cálculos eran míos. Las estrategias para salir de los problemas financieros eran mías. Enero de 1987, leí en voz alta. Perdimos el contrato con Industrias Morales. César quiere empeñar la casa. Le dije que no. Mejor vender el carro y trabajar desde casa durante 6 meses. Recordé esa decisión.
César había estado desesperado, dispuesto a apostar nuestra casa por un préstamo que probablemente no podríamos pagar. Yo fui la que propuso la alternativa más conservadora. La que salvó nuestra casa. Marzo de 1987, continué leyendo. Conseguí el contrato con Constructora Vázquez. César no quería tomarlo porque el pago era en plazos. Le expliqué que necesitamos flujo constante, no pagos grandes únicos. Otra decisión mía. Otra vez que había tenido que convencer a César de tomar el camino más inteligente, no el más fácil. Página tras página, encontré evidencia de algo que había olvidado en todos estos años de humillación. Yo no había sido solo la esposa que ayudaba. Había sido una socia completa, y en muchos casos, la mente más estratégica del equipo. Diciembre de 1991, mis ojos se detuvieron en una entrada particular. César quiere expandirse a Guadalajara. Demasiado riesgo. Le propuse mejor consolidar el mercado local primero. Podemos expandir en 3 años cuando tengamos más capital. Esa decisión había salvado la empresa. Otros competidores que se expandieron demasiado rápido quebraron durante la crisis económica de 1994. Nosotros sobrevivimos porque yo había insistido en crecer de manera sostenible. ¿Por qué dejé que me hicieran creer que no sabía nada?, murmuré mientras seguía leyendo. La respuesta llegó cuando encontré entradas de años más recientes, después de que Bianca se había casado con Alejandro. Febrero de 2020, leí. Alejandro sugiere que deberíamos modernizar todo el sistema contable. César está de acuerdo. Yo creo que es gasto innecesario, pero no quiero causar problemas. No quiero causar problemas. Ahí estaba el inicio de mi propia destrucción. En algún momento, había comenzado a priorizar la armonía familiar por encima de mi experiencia profesional. Agosto de 2020, otra entrada. Alejandro dice que deberíamos despedir a Carmen, que lleva 15 años con nosotros, porque no es eficiente. César está considerándolo. No dije nada porque Bianca me pidió que no interfiera en las decisiones de su esposo. Carmen. La mujer que conocía nuestro sistema mejor que nadie, que había sido leal durante una década y media. La habían despedido 6 meses después, y con ella se había ido una cantidad invaluable de conocimiento institucional. Seguí leyendo, viendo el patrón doloroso. Cada vez que Alejandro proponía algo, yo tenía objeciones válidas. Pero cada vez que empezaba a expresarlas, Bianca me pedía que no hiciera olas, que dejara que los hombres manejaran los negocios, que no fuera tan controladora. Controladora. Esa palabra aparecía en varias entradas. Aparentemente, tener opiniones informadas basadas en 40 años de experiencia me convertía en controladora. Cerré el cuaderno y respiré profundamente. Todo estaba tan claro ahora. No había perdido mis habilidades. No me había vuelto incompetente. Simplemente había permitido que me convencieran de que mi experiencia ya no tenía valor. Pero eso no era lo más importante que había encontrado en las cajas. Saqué una carpeta marcada, documentos legales, confidencial. Dentro estaban los papeles que había firmado antes de irme a Oaxaca, cuando había tenido el presentimiento de que algo malo iba a pasar. El primer documento era una escritura de propiedad fechada 3 días antes de mi viaje. La casa, mi casa, había sido transferida oficialmente a mi nombre únicamente. César siempre había insistido en que fuera propiedad conjunta, pero después de su muerte, usando mi poder legal como viuda, había hecho el cambio. El segundo documento era aún más importante, una orden de venta firmada y notariada, pero con la fecha en blanco. Había autorizado a mi abogado, licenciado Ramírez, a vender la propiedad en el momento que yo lo considerara necesario. El tercer documento era el que más me emocionó leer, el comprobante de depósito bancario que confirmaba que la casa había sido vendida exitosamente 2 días después de que me fui a Oaxaca. El dinero estaba seguro en una cuenta nueva que solo yo podía accesar. Bianca y Alejandro habían estado viviendo en una casa que ya no era nuestra durante semanas, sin saberlo. Mientras releía estos documentos, recordé la conversación que había tenido con licenciado Ramírez la semana antes de mi viaje. Ernestina, me había dicho, ¿estás segura de esto? Es una medida muy drástica. Licenciado, llevo 40 años viendo cómo funciona la gente. Sé lo que va a pasar cuando no esté César para protegerme. Pero Bianca es su hija. Exactamente por eso sé lo que va a pasar.
El licenciado había sido reacio al principio, pero cuando le expliqué mis razones, había entendido la sabiduría de mi plan. Si me equivoco, le había dicho, puedo comprar otra casa y no pasa nada. Pero si tengo razón y no me preparo, voy a terminar sin nada. Tenía razón. Había tenido razón sobre todo. Mientras guardaba los documentos de vuelta en la carpeta, escuché risas viniendo de la cocina. Bianca y Alejandro estaban desayunando, probablemente planeando cómo gastar el dinero de la empresa hoy. Caminé hasta la ventana del garaje y los observé a través del cristal. Alejandro leía algo en su teléfono mientras se reía, probablemente algún mensaje de sus amigos de la noche anterior. Bianca preparaba café en mi cafetera, usando mis tazas, en mi cocina. O al menos, en la cocina que ellos creían que era suya. Disfruten mientras puedan, murmuré. Esa tarde, mientras fingía estar ocupada ordenando el garaje, llamé al licenciado Ramírez desde mi teléfono celular. Licenciado, soy Ernestina. Ernestina. ¿Cómo está? ¿Ya regresó de su viaje? Sí, y tal como le dije, pasó exactamente lo que esperaba. Hubo una pausa. Lo siento mucho. ¿Está lista para proceder? Casi. Necesito que me confirme que todos los documentos están en orden. Todo está perfecto. El nuevo propietario firmó todos los papeles ayer. Técnicamente, las personas que están viviendo ahí ahora son ocupantes ilegales. ¿Cuánto tiempo de aviso tengo que darles legalmente? Según la ley, 7 días es suficiente si se trata de familiares que estaban viviendo ahí por cortesía. 7 días. Un número perfecto. ¿Y el dinero de la venta? Seguro en su cuenta. Además, el nuevo propietario ya pagó 2 meses de renta por adelantado por permitir que los actuales ocupantes se queden hasta ahora. Hasta ahora. Las palabras sonaron como música en mis oídos. Licenciado, prepare los documentos de desalojo. Los voy a necesitar mañana. ¿Está segura de que quiere hacerlo así? Podríamos manejar esto de manera más sutil. No, dije, pensando en todas las humillaciones, en todos los desprecios, en el cumpleaños olvidado de César. Creo que la sutileza ya no es una opción. Esa noche, mientras Bianca y Alejandro salían otra vez a juntas de negocios, que sonaban más a risas y música que a trabajo, me senté en mi cama plegable y por primera vez en meses, me sentí en paz. Mañana todo iba a cambiar. Mañana iba a recuperar no solo mi dignidad, sino mi poder. Y ellos iban a aprender que subestimar a Ernestina había sido el error más grande de sus vidas. El día que había estado esperando llegó un viernes por la mañana. El licenciado Ramírez llegó puntualmente a las 9, como habíamos acordado. Lo vi desde la ventana del garaje mientras estacionaba frente a la casa, llevando su portafolio de cuero y la expresión seria de alguien que está a punto de cambiar vidas para siempre. Bianca y Alejandro estaban desayunando en la cocina, riéndose de algo que veían en el teléfono. Probablemente fotos de su salida de anoche, donde habían gastado dinero de la empresa en bebidas caras mientras yo vivía como una intrusa en mi propia propiedad. Bueno, técnicamente ya no era mi propiedad. Pero ellos no lo sabían. Toqué la puerta de la cocina suavemente. Bianca, hay alguien aquí que necesita hablar contigo y con Alejandro. ¿Quién? Preguntó Alejandro sin levantar la vista de su teléfono. El licenciado Ramírez. Bianca frunció el ceño. ¿El abogado de papá? ¿Qué quiere? Dice que es sobre asuntos legales importantes. Alejandro finalmente me miró, con esa expresión de irritación que había aprendido a conocer también. Ernestina, no puedes estar invitando gente sin consultarnos primero. Esta es nuestra casa ahora. Tienes razón, dije, manteniéndome perfectamente calmada. Es exactamente de eso de lo que quiere hablar. Algo en mi tono debió haberlos alertado, porque Bianca se puso de pie inmediatamente. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no salen a hablar con él? Está esperando en la sala. Intercambiaron una mirada preocupada antes de caminar hacia la sala. Yo lo seguí, mi corazón latiendo con una mezcla de nervios y anticipación. El licenciado Ramírez se puso de pie cuando entraron, ajustándose las gafas con el gesto profesional que había perfeccionado durante 30 años de práctica legal. Buenos días, señora Bianca, señor Alejandro. Licenciado, dijo Bianca cautelosamente.
¿En qué le podemos ayudar? Bueno, en realidad no es tanto en que me pueden ayudar, sino en que les tengo que informar. Abrió su portafolio y sacó varios documentos. Tengo noticias importantes sobre esta propiedad. ¿Qué noticias?, preguntó Alejandro, su arrogancia usual reemplazada por nerviosismo. Esta casa fue vendida hace 3 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. Bianca parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido las palabras. ¿Vendida? ¿Por quién? Por la señora Ernestina, la propietaria legal. Eso es imposible, dijo Alejandro, recuperando su tono agresivo. Nosotros vivimos aquí. Nadie puede vender una casa con gente viviendo en ella. En realidad, sí pueden, respondió el licenciado pacientemente. Especialmente cuando la propietaria tiene documentación completa y los ocupantes actuales no tienen ningún derecho legal a la propiedad. Bianca me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de shock, traición y algo que se parecía mucho al miedo. Mamá, ¿de qué está hablando? Era mi momento. El momento por el que había esperado, planificado, sufrido durante semanas. Bianca, dije, mi voz perfectamente calmada, antes de irme a Oaxaca, tuve un presentimiento de lo que iba a pasar cuando regresara. Así que tomé medidas para protegerme. ¿Qué medidas? Su voz era apenas un susurro. Vendí la casa. Alejandro se rió, pero fue una risa nerviosa, sin humor real. Eso es ridículo. ¿Tú no puedes vender una casa sin decirnos? ¿No puedo? Saqué la carpeta que había traído conmigo. Aquí está la escritura original. Como puedes ver, después de la muerte de César, la casa quedó completamente a mi nombre. Le extendí el documento a Bianca. Ella lo tomó con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas legales que confirmaban mi propiedad total. Pero nosotros vivimos aquí, tartamudeó. Vivían aquí, corregí. Por mi cortesía. Cortesía que decidieron terminar cuando me pusieron a vivir en el garaje como si fuera una empleada. Mamá, no entiendes, Bianca empezó a hablar rápidamente, con pánico en su voz. No queríamos que fuera permanente. Solo pensamos que... Pensaron que, la interrumpí. ¿Pensaron que era tan estúpida que no me daría cuenta de lo que estaban haciendo? ¿Pensaron que era tan débil que lo iba a aceptar para siempre? Alejandro se acercó a mí, su cara roja de rabia. Esto es venganza. No puedes hacer esto. No puedo, sonreí, y fue una sonrisa que no tenía nada de dulce. Licenciado, ¿puede explicarle al señor Alejandro cuáles son sus derechos legales en esta situación? Claro, dijo el licenciado, consultando sus documentos. Según la ley, como ocupantes sin contrato de renta y sin derechos de propiedad, tienen 7 días para desalojar la propiedad. 7 días, gritó Bianca. No podemos encontrar un lugar en 7 días. Tal vez deberían haber pensado en eso antes de tratarme como basura en mi propia casa. Mamá, por favor, Bianca comenzó a llorar. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos? ¿Podemos qué, Bianca? ¿Volver a como eran las cosas? Tú y Alejandro tratándome con respeto fingido mientras destruyen la empresa que tu padre y yo construimos. La empresa. Alejandro parecía recordar de repente que tenían otros problemas. ¿Qué pasa con la empresa? Saqué otro documento de mi carpeta. ¿Te refieres a la empresa que técnicamente sigue siendo 50% mía según el testamento de César? Pero tú dijiste que no querías participar más, balbuceó Bianca. No, ustedes me dijeron que no querían mi participación. Me dijeron que era demasiado vieja, demasiado poco moderna, demasiado sentimental. Cada palabra salía con décadas de dolor contenido. Pero nunca renuncié legalmente a mi parte. El licenciado carraspeó suavemente. De hecho, hay más noticias sobre la empresa. Todos lo miraron. He estado monitoreando la situación financiera de la empresa a petición de la señora Ernestina. Los cambios implementados en los últimos meses han resultado en pérdidas significativas. Eso no es cierto, protestó Alejandro, pero su voz había perdido toda convicción. Los clientes grandes que cortaron han encontrado otros proveedores. Los empleados experimentados que despidieron se llevaron conocimiento valuable con ellos.
Y los gastos operativos han aumentado un 40% mientras los ingresos han disminuido un 60%. Bianca se dejó caer en el sofá, la realidad finalmente penetrando su negación. ¿Qué significa eso? Significa, dije, sintiéndome más fuerte con cada palabra, que la empresa que ustedes pensaban que iban a heredar ya no vale nada. Pero el dinero. Alejandro estaba pálido ahora. Los ahorros, las inversiones. ¿Te refieres a los ahorros que gastaron en ropa cara, cenas caras, y esas, juntas de negocios, que parecían más fiestas? Me reí, y esta vez fue genuina. Esos se acabaron hace 2 semanas. Bianca me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué nos estás haciendo esto? La pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero no retrocedí. No les estoy haciendo nada, Bianca. Ustedes se lo hicieron a sí mismos. Yo solo me estoy protegiendo de las consecuencias de sus decisiones. Pero somos familia. ¿Familia? La palabra salió más amarga de lo que pretendía. ¿La familia es cuando tu hija te pone a vivir en el garaje? ¿Cuándo permite que su esposo te hable como si fueras una empleada? ¿Cuándo olvida el cumpleaños de su padre muerto porque tiene compromisos más importantes? Bianca lloró más fuerte, pero yo había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Tienen 7 días, repetí. 7 días para sacar sus cosas y encontrar otro lugar donde vivir. ¿Y luego qué?, preguntó Alejandro, derrotado. ¿Nos vas a dejar en la calle? Lo que hagan después de esos 7 días no es mi problema. Me puse de pie, sintiéndome más alta de lo que me había sentido en meses. Tal como mi bienestar no fue su problema cuando decidieron que el garaje era suficientemente bueno para mí. Caminé hacia la puerta, pero me detuve y me volví hacia ellos una última vez. Por cierto, dije, el nuevo propietario va a venir a revisar la propiedad mañana. Les sugiero que mantengan la casa presentable. ¿Quién es el nuevo propietario?, preguntó Bianca con voz ronca. Sonreí, guardando mi última sorpresa para el final. Yo. El shock en sus caras fue absoluto. Compré la casa de vuelta ayer, expliqué. Resulta que cuando vendes una propiedad por encima del valor de mercado, puedes permitirte comprar algo mejor. Algo donde no hay lugar para huéspedes no deseados. Salí de la sala, los dejé con sus lágrimas y su shock, y caminé hacia el garaje por última vez. Pero ya no iba a recoger mis cosas para vivir ahí. Iba a recoger mis cosas para irme. A mi nueva casa. Mi nueva vida. Mi libertad.